Bien, pues, un gusto, don Joaquín, don Juan Luis Díaz, también amigo, socio. Un gusto, Jorge, poder compartir este espacio que tenemos hoy día respecto a un tema tan interesante que nos convoca. Bueno, tú eres el coach aquí, así que a tu servicio. Ujú. Bueno, la verdad es que puede tener toda la razón. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el liderazgo trascendente en la era digital. Cómo liderar humanamente en un contexto de transformación digital que realmente hoy en día es más que patente, ya que todos estamos dependiendo más que nada, más que nunca del computador y del celular, porque ya estamos con el tema de las cuarentenas, esta pandemia ha tenido muchos cambios. Entonces, Cristian, qué bueno que nos puedas compartir información con respecto a esto, porque realmente el cómo liderar a través de una pantalla y a tanta distancia, porque a veces uno también se vale de herramientas quizás más kinestésicas, de los tonos de voces o de poder estar ahí con la otra persona quizás pidiendo alguna información de otras cosas. ¿Cómo podemos empezar a liderar de forma efectiva a través de una pantalla en esta era digital? Bueno, y ese es el primer tema que vamos a tratar en este podcast, perdón, que se llama Almorzando con el mentor y el coach. Yo soy Jorge Salataiba, ingeniero en biotecnología y coach neurolingüístico, y Cristian Ketterer. Por favor, Cristian, preséntate también. Sí, un gusto, ingeniero comercial por acá, un magíster en dirección de empresas, un magíster en filosofía aplicada. Trabajo para Harvard Business School Publishing hace 7 años en la formación de ejecutivos en toda Latinoamérica y socio junto a otros dos, tres socios más, ¿no? De Sense Institute, una institución de capacitación y consultoría en gestión estratégica, habilidades directivas y desarrollo organizacional. Y bueno, pues también hace rato ya pequeño empresario, ¿no? Trabajé por muchos años en empresa y casado hace 16 años y con 5 hijos. Así que este tiempo de la era digital, en periodo de pandemia en particular, ha sido bien desafiante y justamente pone a prueba muchos elementos, no solo en el ámbito laboral, sino que una mirada orgánica a la familia también a nivel familiar y personal, ¿no? Y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Claro, bueno, en la familia es donde yo creo que uno aplica las primeras herramientas de liderazgo y con 5 hijos, la verdad es que tienes que ser un muy buen líder para mantener a todos ordenados, supongo. Hay distintos estilos de liderazgo y de hecho dentro de las características que pueda tener un papá, una mamá, hay formas de ser de cada uno. Y el tema es cómo nos vamos combinando y leyendo los contextos. Te diría que ese es uno de los principales desafíos hoy día para el ejercicio del liderazgo, es leer el contexto a nivel mundial, a nivel local, en el mundo familiar, en el mundo laboral. Y en una mirada integrada, por eso la mirada sistémica, ¿no? En este sentido es clave, y por otro lado, la mirada también estratégica, porque hay cosas que nos están pasando particularmente en este tiempo, pero no podemos dejar de mirar también el largo plazo lo que estamos haciendo. O sea, atendiendo la contingencia, lo operativo, ¿no? Lo táctico, pero también con una mirada estratégica. Ujú. Claro, ahora por visión sistémica te refieres, por ejemplo, cómo funciona la familia como un sistema o las personas cómo estamos funcionando dentro del sistema. Efectivamente, o sea, partiendo porque el ser humano es un sistema en sí, ¿no? Y a su vez está inserto en macrosistemas o en suprasistemas, puede ser la familia. De hecho, yo vivo en un condominio, entonces uno piensa también la mirada sistémica respecto del sistema de los vecinos, ¿no? Pero también inserto en un sistema económico, en un sistema social, en un sistema sanitario, que hoy día también coexiste todo esto a la vez, y sobre esos escenarios, obviamente, tomar decisiones. Porque finalmente liderar implica tomar decisiones, entendiendo que en cada decisión uno busca ciertos beneficios, pero también hay costos, como lo llama Heifetz, que bien lo conoce Juan Luis en esto, aparecen las pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, como uno no solo evalúa beneficios en esto, sino las pérdidas que pueden venir asociadas, y como te decía, no solo en la mirada personal, sino que en una mirada sistémica, cómo afectas por lo que haces o dejas de hacer a otras personas también. Sí, ese es un punto muy importante porque, claro, muchas veces muchas decisiones tienen algún costo asociado
y uno siempre va a buscar quizás el mayor beneficio o el mayor equilibrio. Y dentro de estos sistemas también hay tantas decisiones que se van interrelacionando, que la decisión de alguien en la familia, en el condominio, en el mismo trabajo, las decisiones que toma alguien son muy potentes en cuanto a influencia y efecto sobre el resto del sistema. Así es, así es. Oye, para ir incorporando también en este diálogo, entendiendo que estamos en un conversatorio, ¿no? Dejar el espacio para que el mismo Juan Luis, Joaquín, nos puedan ir escribiendo sus consultas, sus inquietudes, la gente que se va uniendo también por Facebook, que nos pueda ir haciendo llegar sus preguntas respecto a este tema. Y, y también, bueno, quería compartir con ustedes efectivamente algunas distinciones que yo sí creo que son necesarias de hacer para poder partir revisando el tema que hoy nos convoca, ¿no? Este liderazgo trascendente en la era digital, cómo liderar humanamente en un contexto dinámico, ¿no? Porque la mirada sistémica también tiene que ver con que las cosas no se ven de forma estática, ¿no? Sino que lo que uno hace o deja de hacer va movilizando otras cosas, ¿no? En el periodo de transformación digital. Y aquí hay que hacer dos distinciones, ¿no? Lo primero es que este periodo de pandemia y de crisis social y de crisis económica y de crisis política, ¿no? Que podamos estar viviendo en Chile y en otros países de Latinoamérica también, no obedece, no es una consecuencia de la transformación digital, pero sí es un elemento que impacta en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Nosotros desde julio del año pasado desarrollamos junto a un equipo de profesores de la Universidad Andrés Bello, de la Facultad de Ingeniería, un programa de diplomado que se llama Diplomado en Liderazgo de Equipos para la Transformación Digital. Y abordábamos temas, estamos hablando, fíjate, desde julio del año pasado, antes del 25 de octubre, antes del 15 de marzo, ¿cierto? Cuando ya se declara en Chile lo que los chicos se tienen que volver a las casas y se baja un poco la cortina en las actividades laborales. Ya estábamos visualizando temas de entender las distintas tecnologías digitales y cómo afectan la interacción humana de los equipos de trabajo con los clientes, con los colaboradores, con los proveedores, etcétera. Y además el formato de teletrabajo, etcétera, pero que se veía como algo más o menos lejano, ¿no? Ahora, dado la crisis del 25 de octubre, particularmente en Chile, pero que también otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia han vivido también sus propias crisis sociales en este tiempo, en paralelo, ¿no? Y sumado a esto, la crisis sanitaria que se agrega ya después en marzo de este año, lo cual trae un efecto, por ejemplo, en el mundo de la educación. Bueno, además, esta crisis social en Chile trae un efecto en el mundo político, ¿no? Donde se viene ahora un plebiscito. Esto cómo impacta económicamente en las personas, ¿no? Porque la economía también ha tenido un descenso a niveles del año, no sé, 2008, perdón, o sea, hemos retrocedido 10 años en ingresos del PIB y otras cosas. Y bueno, y cómo impacta finalmente a la persona en sí, ¿no? Ahí vemos a este personaje viendo su pantalla, ¿no? Con alteraciones del sueño, con mucha incertidumbre, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no es el contexto o sea, no es transformación digital, pero sí ha impulsado la transformación digital en las organizaciones. Transformación digital, por ejemplo, en el e-commerce, ¿no? O sea, la cantidad de transacciones que hoy día se están haciendo de manera digital, a diferencia de las transacciones presenciales por compras directas en tienda, ha tenido un cambio abismante, ¿no? Y sobre todo las pymes les ha impactado fuertemente donde han tenido que ir agregando su carrito de compras, ¿no? O activar el sistema de ventas telefónica, etcétera, porque un restaurante, por ejemplo, ya no está funcionando o ahora está de a poquito volviendo a funcionar,
pero bueno, empezaron el tema del trabajo a domicilio. Entonces, no solo impacta, por ejemplo, el tema del comercio electrónico, sino que hay otras tecnologías de gestión de clientes, por ejemplo, CRM, gestión de la planificación de los recursos, ahí aparecen los ERP, como son SAP, Fontana, de Fontana y otros, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, la robótica, otras tecnologías digitales, no sé, la realidad aumentada, realidad virtual, que hoy día entran con fuerza, e inclusive también la irrupción cada vez con más fuerza de las redes sociales, pues, y entendiendo las redes sociales desde un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, pero por ejemplo hoy día muy fuerte, y sobre todo los jóvenes, de un TikTok, ¿no? Sí. Y que también es parte de la transformación digital que se está viviendo a nivel mundial, que además se ha acentuado y ha recibido un empujón muy grande, ¿no? en acelerar todo esto, justamente la crisis social, la crisis sanitaria, etcétera. Entonces, es en este contexto, finalmente, donde hoy día están insertas las personas en el ámbito laboral, y donde las jefaturas, donde los directivos, donde los ejecutivos, donde los dueños, los supervisores, los jefes, ¿no? Tienen un rol muy desafiante en esta era digital, que además se cruza con una era de una crisis social, económica, política, sanitaria, que no tiene precedentes históricos. Ujú. Claro, entonces como que además de impulsarlo todo, sí hay mucho de que esto acompaña la incertidumbre también de qué vamos a hacer y cómo nos vamos adaptando. Ujú. Entonces ahí, Bueno, ¿cómo entra el rol de los jefes y de los líderes? Porque también hay distintas formas en las que no necesariamente uno tiene que tener un cargo para ejercer liderazgo. Además de que tú ya nos decías un poco que hay distintos estilos de liderazgo también. exacto, no es necesario tener un cargo para poder liderar. Y ahí lo que tú manifiestas tiene que ver con lo que propone el profesor Ronald Heifetz, por ejemplo, hoy día con mucha fuerza, que tiene que ver con la práctica del liderazgo adaptativo, ¿no? El profesor de Harvard, la práctica del liderazgo adaptativo, donde te dice que el liderazgo es más bien considerado una acción, ¿no? Que te permite movilizar a personas en pos de alcanzar ciertos objetivos, y que son desafiantes, ¿no? Y del prosperar de las organizaciones, o sea, de una situación A a una situación B mejor, ¿no? Pero que no necesariamente se ejerce desde la autoridad formal, ¿no? Ujú. Porque históricamente se ha esperado que la autoridad formal sea la que resuelva los problemas que tienen las personas en las organizaciones. O sea, los hijos esperan que los papás les resuelvan los temas, los alumnos en el colegio que el profesor resuelva los temas o que diga lo que es y lo que no es, los colaboradores o los trabajadores respecto de que un jefe resuelva los temas. Y es tal el nivel de incertidumbre y son tantas las variables que hoy día influyen para la toma de decisiones, que también podemos decir con humildad, ¿no? Reconocer que no necesariamente un papá, un profesor o un jefe tiene las respuestas a todo. Y como no tiene las respuestas a todos desde la autoridad formal, las respuestas, las soluciones a los desafíos que estamos viviendo hoy día están llamados a emerger desde las mismas personas que componen la organización, y no solo esperar que la autoridad formal sea la que proponga las respuestas. O sea, el ejercicio de la autoridad informal es clave para resolver los desafíos del liderazgo adaptativo a los que nos enfrentamos hoy día. Ujú. De hecho, eso es un punto súper importante porque la verdad es que a veces dentro de una empresa o uno mismo cuando sea alumno, efectivamente uno reconoce en la figura de autoridad quizás como el profesor o el jefe, que es la persona que debería, entre comillas, que debería saberlo todo, pero realmente hay una persona detrás que también está lidiando con incertidumbres, que realmente está lidiando con inseguridad y también, como tú decías, esta es una situación sin precedentes a nivel mundial dentro de nuestra historia actual. Entonces,
yo creo que también es importante el recordar que a veces nuestros jefes o las personas que estén como en ese cargo de autoridad también son personas, que a veces como que uno las asume como esa persona intachable o quizás como esa persona que es la que tiene efectivamente todas las respuestas. Y en realidad con eso empezar a motivarse uno, también empezar a compartir. Y también es bueno escuchar que hay jefes que se empiecen como quizás a, no sé si decir vulnerabilizar, pero sí a compartir un poco más de su lado humano, en donde también tienen sus dudas, también tienen sus incertidumbres al respecto en este contexto para así también abrirse a recibir nuevas ideas y empezar a adaptarnos, porque finalmente todas las personas, y en realidad como todas las especies en realidad, se tienen que adaptar al cambio, porque si no, en algún momento les va a decir la evolución o el ambiente hasta que llegaste. Exacto, exacto. Sí, me gusta mucho lo que plantea Jorge. Efectivamente, hoy día eh, la mirada humana del rol de quien ejerce el cargo de supervisor, jefe, subgerente, gerente, incluso el dueño de la empresa, es fundamental y tiene que ir en la doble línea. O sea, yo como colaborador, cómo miro humanamente a mi jefatura, y yo como jefatura, cómo me miro humanamente a mí mismo, de reconocer que no Ujú. soy el superhombre, y humanamente me vulnerabilizo y reconozco que si bien tengo fortalezas, también tengo limitaciones, que no tengo las respuestas para todo y no desesperarme por eso, y sí decir, oye, ¿cómo construimos soluciones juntos y pasar más que de una mirada competitiva hoy día y Ujú. autoritaria a una mirada más colaborativa y democrática, entendiendo que finalmente hay que tomar decisiones y tomar decisiones implica prueba y error en estos ambientes, ¿no? El tema es cómo acotas lo más posible la incertidumbre y los errores para que el impacto no sea fuerte en la organización, pero sí entendiendo de que la respuesta técnica por manual de que estudiaste en la universidad, este es el escenario y aquí lo vamos a aplicar tal cual lo estudié en la universidad. O sea, en ninguna universidad se puede estudiar lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Entonces, reconocer y decir, oye, no están las respuestas de todo, es un primer paso que no es menor, sobre todo pensando en ejecutivos de repente o en jefes de 50, 55, 60 años, que dicen, oye, toda la vida he sido el que he tenido la respuesta a todo, soy el que mejor conoce esta organización, no puede ser que no tenga la respuesta. Además, voy a mostrar como una señal de debilidad para otro, entonces no quiero mostrar debilidad. Y yo digo, bueno, ¿qué debilidad? Si finalmente es una fortaleza, reconocer en su justa medida cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis limitaciones y el pedir ayuda para resolver los grandes desafíos que estamos viviendo. Hoy día estamos viviendo grandes desafíos en medio de la incertidumbre y la palabra incertidumbre es clave para entender el cómo, entre otras cosas, cómo liderar hoy día, porque la incertidumbre tiene que ver con una emoción basal que es el temor, Ujú. ¿no? Y desde el Efectivamente. punto de vista de las emociones, bueno, bastante sabes tú al respecto. Hace poquito tuviste una charla de la biología de las emociones, ¿cierto? Con un grupo de personas. Y creo que es interesante también ver que, fíjate, muchas jefaturas son hombres en Sí, Chile, verdad. ¿no? Y estas jefaturas, por ser hombre, uno dice, bueno, las emociones no son temas de hombres, ¿no? Son como temas de mujeres. Yo estoy lejano a esa mirada, ¿no? Las emociones son un tema de debilidad. Tú dices, oye, qué cosa más lejana a la realidad con todos los análisis y estudios de neurociencia, donde nos damos cuenta que primero, todos los seres somos primero emocionales y si es que Exactamente. pasamos a ser racionales en ciertos momentos, ¿no? Segundo, cómo las emociones, de manera consciente o inconsciente, influyen muchísimo en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, hoy día, aquella jefatura que no reconoce el valor de las emociones en la gestión de los equipos de trabajo y además no trabaja sus propias emociones y no también detecta y gestiona las emociones de los miembros de su equipo, dado esta crisis de incertidumbre que se vive en tantos ámbitos, creo que estaría viviendo un desafío eh, con una
parcialidad de cómo abordar estos temas. Abordar la variable emocional, creo que hoy día, o socioemocional, hoy día es un tema trascendental. No sé cómo lo ves tú también en tu rol de Sí, coach, ¿no? sí, definitivamente las emociones son el motor principal. De hecho, de eso viene la palabra emoción, de moverse. Entonces, las emociones son lo que nos mueve finalmente, ya sea a avanzar con alegría o a detenernos con tristeza. Pero las emociones son lo que prima y realmente cuando uno analiza a las personas y uno trabaja directamente con ellas, uno se da cuenta que la persona justifica racionalmente las emociones que siente. Y uno decide emocionalmente las cosas por las que va a optar, porque finalmente también uno opta por aquellas cosas que uno siente que van a generar un mayor beneficio. Y por eso también cuando uno no logra entender bien cuál va a ser el mejor o el mayor beneficio, ahí el sistema como que se detiene un poco y empieza uno con la confusión. ¿Qué será lo mejor? Así Ahora, es. el tema de las emociones es tremendamente importante. O sea, yo creo que hay mucho quizás que se creía antiguamente que el hombre no tenía emociones. Yo creo más bien es como que teníamos algunas emociones permitidas que eran como más vistas que, por ejemplo, podía ser la alegría, el enojo, la tristeza tenía que estar descartada porque efectivamente se veía como algo de debilidad y de vulnerabilidad. Culturalmente tenía, claro, Culturalmente, un nivel de rechazo, ¿no? claro, exactamente. Entonces eso tiene que ver mucho con el tema de la escala jerárquica, que se da mucho, bueno, yo soy fanático también de la neurociencia y sobre todo de los trabajos de Robert Sapolsky, donde él habla acerca de cómo se relacionan jerárquicamente los monos en el África, por ejemplo. Entonces ahí él veía que, por ejemplo, cuando un mono aprende que tiene que tratar mal al mono que es más débil, ese queda como patentemente grabado, pero cuando aprende que no es así, la cultura cambia. Y entonces ahí en lugar de estar como rechazando quizás estas potenciales debilidades, estas potenciales vulnerabilidades, en realidad las incentiva. Y la tribu, o por ejemplo, como el troop, le dicen en realidad que tendría que ser como la manada de los monos, crecen y van evolucionando. Entonces yo creo que en ese contexto, si alguna vez aprendimos que eso era algo quizás malo o negativo, la verdad es que no tiene nada de negativo, sino que lo podemos gestionar. Y a veces, sobre todo en este tema de la pandemia, el poder conectar con las emociones, el poder quizás de repente, si uno está muy triste o sin saber mucho qué hacer, de repente llorar 5 minutos puede ser más salvavidas que el estar aguantando una emoción todo el tiempo que no te permite pensar con la misma lógica, ya que también a nivel hormonal se acumulan ciertas cosas en el cuerpo, como por ejemplo la adrenalina y el cortisol, que de hecho el cortisol tiene una función de disruptir o de evitar que las neuronas que trabajan en memoria y en conexiones trabajen a la misma velocidad que trabajan normalmente. Entonces, mientras más uno aguanta esa emoción, ese miedo, esa tristeza, menos trabajan las neuronas y por lo tanto empezamos con problemas de memoria, empezamos con problemas emocionales, con la adrenalina también empieza a subir el azúcar, ya nos ponemos quizás a pensar en un tema ya más bien de salud, hipertensión. Entonces las emociones están muy ligadas con el tema del cuerpo. Entonces, como bien tú dices, la persona que queda como quizás negando las emociones o evitando mirarlas y gestionarlas tanto para sí mismo como para su equipo, finalmente le va a generar un gran daño, yo creo, a la organización. Hay que incluirlas. ¿Cómo? Eso ya puede ser un poquito más tricky, porque ahí hay que aceptar distintas maneras de trabajar, porque también en eso las personas trabajamos de distintas formas en función de nuestras emociones, porque ha sido un aprendizaje. Yo creo que ese ha sido con la pandemia, con el estallido social. Yo creo que por primera vez en nuestra historia actual, las personas tenemos esta real conexión y encuentro con nuestras emociones como nunca habíamos tenido antes, porque ya no tenemos esos distractores que teníamos anteriormente. Entonces Ujú. también cómo modifica y acepta cómo le afecta en realidad a la organización también es un tema súper interesante todo esto que se está viviendo. Bueno, ahí me gusta mucho lo que dices, donde la mirada no es desde la psicología, que uno podría pensar que el tema de las emociones es un tema psicológico, que sí lo es, pero parcialmente. También hay un tema biológico, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver incluso con la química, o sea, con lo que tú mencionas, los neurotransmisores que se liberan a propósito de ciertas emociones que yo no puedo evitar sentir, pero sí puedo decidir qué hacer ante ellas. Entonces, cuando se libera serotonina, endorfina, no sé, la adrenalina, etcétera, todos ellos me generan efectos a nivel corporal que me predisponen a ciertas acciones en pos de otras, ¿no? Incluso me limitan o me abren posibilidades, ¿no? La alegría que libera cierta endorfina abre a muchas posibilidades
y también limita otras, ¿no? O sea, no podemos decir que siempre la alegría es buena. Hay veces que una alegría eufórica puede decirme, oye, una corrida de trago a todos mis amigos porque estoy feliz porque hizo el gol Chile, ¿no? Wow, de repente te das cuenta que no tenías dinero para pagar esa fila de tragos que entonces no necesariamente la alegría te trae buenos frutos. Ahora, por otro lado, uno dice, no sé, el temor es malo. Bueno, el temor te puede prevenir de entrar o no en un callejón que, claro, te acortas camino para la casa, pero te expones a que te asalten quizás dado ciertos horarios. Entonces, no quiere decir que una emoción sea buena o mala, sino que las emociones permiten vislumbrar ciertos elementos que están pasando en el entorno que uno los puede interpretar y tomar acciones al respecto. El tema es cuando las acciones actúan en el anonimato. Y hoy día hay muchas emociones flotando, no solo en mí como jefe, no solo en mí como supervisor, no solo por el efecto de la pandemia o de la crisis social, sino que emergen muchas emociones de decir, oye, las máquinas van a reemplazar al ser humano. Oye, se están automatizando procesos, por lo tanto esta era digital es una amenaza para mí. Oye, finalmente un sistema de comercio electrónico va a reemplazar al vendedor presencial. Entonces, claro, empiezan a surgir, dado la era digital que estamos viviendo, una serie de emociones que podrían generar a priori y desde una mirada más del momento, que una mirada más estratégica, más de largo plazo, pueden generar una sensación o de parálisis o una sensación de rechazo, ¿cierto? De querer devolver, de querer atacar estas nuevas tecnologías, de boicotear. Fíjate que se han descubierto trabajadores que cuando ponen estas máquinas que limpian automáticamente, trabajadores de limpieza que boicotean las máquinas que limpian, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dicen, no, esto nos va a quitar el trabajo. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué trabajo está quitando? ¿Y qué oportunidades están emergiendo para las personas para hacer algo que una máquina puede hacer y dedicarnos a hacer aquello que hoy día la máquina no puede ser, que tiene que ver con las capacidades cognitivas superiores del ser humano, que tiene que ver con la capacidad de crear, que tiene que ver con la capacidad de coordinar, que tiene que ver con la capacidad de colaborar, que tiene que ver con la capacidad de entrelazar distintas disciplinas, conocimientos y generar innovaciones. Wow, cuando uno cae en esa cuenta, uno dice, oye, a ver, la tecnología no es ni buena ni mala, depende para qué lo usemos, pero finalmente el rol de la jefatura hoy día, el rol de quien ejerce el liderazgo en esta era digital, es a promover en sí mismo y en los miembros de su equipo el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores del ser humano, que tienen que ver con el sentir, con el pensar, con el crear, ¿no? Pero son competencias que no tenemos tan desarrolladas, pues. O sea, en el sentir, educación emocional es un tema reciente en el mundo de los colegios y algunos de manera muy incipiente, ¿no? El pensar, el pensamiento crítico es una de las competencias del siglo XXI que se está proponiendo, ¿cierto? Lo propone la UNESCO en los planes de formación, tanto en las escuelas como en las universidades, y hoy día cada vez más se los pide en las empresas, que ya esa frase de no te pago para que pienses, te pago para que hagas, que era de la oficina, ¿cierto? La espinita, qué sé yo, esa está saliendo y hoy día te dicen, oye, quiero que innoves, y ahí viene el crear, ¿no? Y el crear generando valor, porque no es solo inventar algo, sino que es algo que genere valor a distintos actores, a los clientes internos, externos, etcétera, ¿no? No solo valor económico, sino también valor social. Entonces, wow, hoy día el desafío de ser jefe es grande, es lindo, eh, para quien lo sabe abordar de esa manera, o puede ser una pesadilla si nos queremos quedar pegados en los paradigmas con los que siempre hemos entendido el rol del jefe, que finalmente es hacer buenos ejecutores. Y hoy día no queremos hacer buenos ejecutores.
Queremos hacer o formar o ayudar a formar a personas que tengan capacidad de autonomía y colaboración para lograr resultados mucho mayores que el simple aporte de las partes o simplemente lo que el jefe diga que hay que hacer. No sé cómo lo ves. Sí, de hecho me estaba recordando, por ejemplo, al estilo de liderazgo coaching, del liderazgo coach, que exponía Daniel Goleman en una publicación que alguna vez me enviaste, y Ujú, en el cual se hablaba acerca de liderar, pero incentivar la formación y la ¿cómo podemos decir? Perfeccionamiento en realidad de las personas que están formando parte de las personas lideradas por este líder, en donde cada vez se le entregan más herramientas y uno va construyendo a la persona. Y yo creo que en eso, en mi experiencia, cada vez que he tenido un jefe o un líder o un mentor de ese estilo, en donde buscan que uno se potencie, uno, además de salir tremendamente agradecido por todo lo que uno está entregando, también uno tiene tantas herramientas y uno tiene desarrolla un sentimiento de agradecimiento tan grande con esas personas que te apoyaron, que uno ujú. se vuelve más un colaborador y uno siempre está dispuesto quizás a ayudar a las personas que uno le dieron esa mano. Sobre todo en un periodo de formación, porque cuando uno es una persona quizás más joven o que está recién ingresando al mundo laboral, uno tiene varias posibilidades de encontrarse con jefes que sean efectivamente el que solamente te dice las tareas que tú tienes que hacer, en donde el trabajo uno lo empieza a ver como una rutina y quizás incluso algo negativo, quizás incluso apesadumbrado, uno puede ir a su trabajo, versus cuando uno tiene un líder como jefe, en donde realmente te va potenciando y ahí es como que uno va con gran incentivo, es como que a veces incluso sientes, eh, uno se puede poner un poco ridículo, pero pensar en decepcionar a la persona cuando uno no rinde, en lugar de simplemente decir así como hasta aquí lo dejo porque realmente me tratan muy, muy mal. En cambio, hay como que uno da mucha más de su energía cuando uno le ha entregado todo este tipo de cosas y también uno siente como un afecto también por las personas, que eso también ayuda a abrirse también cuando uno tiene un problema. Y eso es un gran detalle porque también como tú hablas, por ejemplo, estas personas que boicotean incluso a los robots que, por ejemplo, hacen la limpieza en este contexto de cambio, el poder tener esa confianza con la persona que realmente es tu jefe o tu superior, eh, facilita mucho las cosas, facilita mucho la vida y también hace que la empresa no pierda en esos errores, por ejemplo, porque también me imagino un robot para limpieza puede costar una X cantidad de precio, suponiendo que haya sido un edificio grande puede ser un alto costo, y si las personas por esta falta de confianza en donde le dicen al jefe o no le dicen en realidad que sienten que pueden perder el trabajo por esta presencia de estos robots, que realmente ahí se genera un daño para la persona que siente la vulnerabilidad, que se gatillan sus respuestas de estrés en el cuerpo, para el jefe que está invirtiendo en algo y que pierden esa comunicación. Entonces, ahí yo creo que sí, tal como tú mencionas, esto del liderazgo es súper clave, el poder incentivar a las personas, el generar comunidad, el entender la parte emocional también que se va dando en los distintos contextos. Y ahí también me surge la duda con respecto a cómo uno puede ejercer este liderazgo trascendente. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, el liderazgo trascendente también? Bien, perfecto. Ahí déjame compartirte un par de imágenes al respecto, porque creo que Ujú. esto del liderazgo trascendente, bueno, de partida no es una invención, ¿no? Hay distintos autores que lo abordan. Uno de los que a mí más me gustan tienen que ver con Pablo Cardona y Carlos Rey, ¿no? Son profesores del IESE y tienen una publicación, por ejemplo, en Harvard Business Review, donde hablan del liderazgo centrado en la misión, ¿no? Ahí hay un link, ¿cierto? Que lo pueden revisar, lo pueden ver, pueden googlear este mismo texto, probablemente lo encuentran también en PDF en alguna parte en Internet, ¿no? Liderazgo centrado en la misión. Y aparecen tres estilos de liderazgo, que ninguno de ellos se contrapone en sí, sino que invita a que entre ellos se complementen y no quedarnos con el primero, que es el más típico, que es el famoso liderazgo transaccional, ¿no? El liderazgo transaccional tiene que ver con un liderazgo que finalmente yo como jefe te doy o te quito algo, premios o castigos, garrote o zanahoria, de tal forma que tú tengas un determinado comportamiento y realices algunas determinadas funciones. Esta es una mirada súper conductista, ¿no? De la vida. Dado cierto estímulo, cierta respuesta. Que a ver, algo de eso existe y créeme que es de las prácticas más usadas de liderazgo históricamente y que tiene que ver incluso con la historia de la administración, con Taylor, Fayol, este famoso Homo economicus, ¿no?
entonces le ponemos más dinero en la mesa para que haga más, ¿no? Y al que hace menos, bueno, se le paga menos, y entonces les ponemos unos sistemas de incentivo para que funcionen mejor. Pero ojo, las personas no funcionamos únicamente en función, ¿no?, de lo económico, sino que somos seres complejos, funcionamos en base a otros criterios, otros factores. Nos movilizamos, nos motivamos en base a otros elementos, ¿no? Y uno puede ser el estímulo externo, o sea, alguien que genera en mí un efecto, ya sea de garrote o zanahoria, de premio o castigo, ¿cierto? Y para un determinado comportamiento. Pero eso es una mirada muy pasiva también del sujeto, de la persona, del colaborador, porque el colaborador tiene su propia vida, tiene su mundo interior, tiene sus propias creencias, tiene sus propios intereses, tiene sus propias emociones. Bueno, entonces finalmente, más que yo estar empujando y movilizando a la persona con este liderazgo transaccional, ¿cierto? Yo te doy algo, tú me das algo, yo te estimulo o te golpeo para que tú te muevas, y el trabajador dice, bueno, es que a mí nadie me motiva en esta organización, y se queda ahí en una actitud pasiva. Existe este liderazgo que también se ha estudiado mucho, que es el liderazgo transformacional, que lo que busca es que finalmente la persona tenga una motivación propia, donde el beneficiario final es la persona misma. O sea, yo hago esto porque me propuse este desafío y quiero lograr este desafío, entonces me motivo de mí mismo para mí mismo, ¿no? Y ahí las jefaturas pueden influir en plantearles desafíos interesantes, ¿no? O la persona se moviliza porque quiere su desarrollo profesional, porque tiene sus proyectos profesionales muy claros, y entonces dice, yo voy a lograr hacer esta tarea, o voy a lograr este puesto de trabajo porque quiero crecer profesionalmente. Y ahí no necesita tanto el estímulo del jefe, sino el jefe darle el ambiente necesario para que este trabajador tenga su motor propio y se movilice, pero acuérdate que el depositario final de todo esto es el mismo trabajador, ¿no? Entonces puede ser por desarrollo personal, desarrollo profesional, por algún sentido de logro, ¿cierto? Esto tiene que ver con motivación, o sea, con liderazgo transformacional. Y existe un tercero, ojo, que el liderazgo transaccional y transformacional no quiere decir que yo aplico o uno o lo otro, puedo aplicar ambos. El tema es que no me quede solo con uno que es el más típico y el más fácil de aplicar, premios y castigos, ¿no? Entonces, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, y de ahí viene otro que tiene que ver con la mirada más profunda del ser humano, que muchas veces el ser humano, por ser un ser gregario, un ser social, un ser que no solo busca su bien propio, sino que también es capaz de mirar al otro y buscar y desear el bien del otro. Entonces ahí hablamos de este famoso liderazgo trascendente, que finalmente el líder promueve en el colaborador que el colaborador se movilice, no solo porque le está dando un premio o un castigo, se movilice no solo porque es algo que es bueno para el trabajador, su desarrollo profesional, personal y todo, sino que se movilice y haga por el bien de otros, que haga por el bien de su familia, que haga por el bien de sus compañeros de trabajo, que haga por el bien de la organización a la cual pertenece, que lo haga por el bien de los clientes a cuales sirve, ¿no? Entonces, finalmente, el liderazgo trascendente promueve que las acciones del colaborador trasciendan del colaborador en sí, y vaya también lo que haga el colaborador en beneficio de un tercero, de un otro, y que es parte fundamental de la mirada más profunda del ser humano. Quizás nos hemos acostumbrado a una mirada muy individualista, y eso es algo que nos está influyendo hoy día como sociedad. Sin embargo, está en nosotros el potencial, y depende mucho de la cultura en la que se encuentra inserto el colaborador, y en la cultura influye mucho el líder, de cuánto nos preocupamos por el bien del otro. Entonces, un jefe que se preocupa de sus colaboradores probablemente tendrá un colaborador que se preocupa también de su jefatura. Un jefe que se preocupa por inculcar un espíritu de equipo, más que hacerlos competir, colaborar entre ellos, va a promover que este colaborador se va a mover y se la va a jugar por sus compañeros de trabajo también. Un jefe al cual le importa
no solo cumplir metas de venta a fin de mes o de no fallas de producto, va a promover, un jefe que se preocupa más allá de eso puede promover que el producto o el servicio que nosotros entregamos a la sociedad, un buen producto, un buen servicio, le hace un bien a otros, ¿no? Y este bien a otros, finalmente, claro, voy a vender porque le estoy vendiendo algo bueno al otro. No vender porque necesito ganar plata por la comisión de venta, sino porque estoy entregando un buen producto, un buen servicio, y no solamente estoy generando un bien económico, sino que estoy generando un bien social. Por ejemplo, hay empresas que hoy día están usando muchos artículos que estaban desechados en la economía circular, muchos desperdicios que uno los botaba y son reutilizables. Bueno, te vendo mis servicios para poder reutilizar estos productos de tal manera de, por ejemplo, hacerte estas plataformas para los juegos de las plazas, ¿no? Y que se hacen con caucho, con neumáticos que fueron dados de baja. Y tú dices, oye, al final lo que vendo no es un pastelón más esponjoso para que cuando el niño se caiga en los juegos caiga con una especie de colchoneta, sino lo que vendo es economía circular, donde estos neumáticos, en vez de botarlos en un vertedero y que sean contaminación para 50 o 100 años más, finalmente hoy día se reutilizan para un bien que le hace bien a la sociedad. Entonces, cómo finalmente en una mirada profunda del ser humano, y aquí entra el mundo de la antropología, que es la aproximación que he tenido yo con el mundo de la filosofía, ¿no? De entender la esencia del ser humano y la riqueza que hay en el ser humano y ver lo positivo del ser humano, no lo que le falta o no cuando caemos en el defecto, sino cuando hay virtud en nosotros, wow, puede salir algo fantástico. Entonces el liderazgo trascendente es cómo hacemos que en nuestros colaboradores salga lo mejor de ellos, partiendo porque yo como jefe no solo busque beneficiarme solo yo en tener los trabajadores que están ahí, sino que yo busco el bien de mis trabajadores. Por lo mismo, mis trabajadores buscan el bien mío, el bien de la organización, el bien de los clientes, etcétera, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista del coaching también, Freddy Kaufman, ¿no? Te hace ver hoy día la revolución del sentido, ¿no? El poder del liderazgo trascendente. O sea, que las personas entendamos que no solo hacemos algo y el cómo lo hacemos, sino entender el sentido de para qué hacemos lo que hacemos. Y el sentido no tiene que ver con ganar plata, que es un medio, ¿no? El sentido tiene que ver con cómo le genero un bien al otro, cómo construyo o co-construyo junto a otros un mundo mejor, una sociedad mejor, al menos una organización o un equipo de personas mucho más humanos dentro de esta organización. Que incluso la organización puede ser terrible, pero un jefe es capaz de construir subculturas dentro de una organización y que de ahí salga algo maravilloso, ¿no? Entonces, ese es el sentido del liderazgo trascendente y que te diría que hoy día está tomando cada vez mayor fuerza, cada vez mayor necesidad, eh, y, y, no necesariamente hay mucha oferta de jefaturas que tengan esta mirada. Por eso es que esto se promueve y esto también se puede formar, ¿no? Y para eso estamos, digamos. Sí, de hecho, todo lo que estabas comentando, así como que en realidad va como a formar comunidad, en desarrollarnos todos como en un entorno en donde sepamos que somos todos nosotros, más que ellos, que de hecho es un mecanismo neuronal muy potente que es el activado por la oxitocina, que es el mismo que, por ejemplo, liberan las madres cuando están amamantando las guaguas o durante el embarazo. También es lo que genera el cerebro cuando uno empieza como una relación. Y esa oxitocina, la verdad es que tiene una cara muy buena, que es, por ejemplo, que desarrollamos confianza, desarrollamos apertura, desarrollamos también la capacidad de comunicación con las otras personas, desarrollamos también lazo y vínculo, pero por otro lado también yo creo que y diste muy bien en la clave en cuando uno empieza a ver como a los colaboradores como gente externa, como que uno jefe está en un nivel y los colaboradores están en otro. Y la oxitocina cuando se activa por ese lado también, no solamente para generar confianza, sino que es para generar confianza con las personas que ya estamos predispuestos a hacerla. Aquellas personas que nosotros consideramos que están como dentro de nuestro grupo, de los que son parte de los nosotros. Y creo que esa es una herramienta muy utilizada también por los políticos, malamente, que realmente así como que genera esta brecha. Y yo creo que mucho pasa también quizás en los cargos cuando uno empieza a adquirir ciertas jefaturas, en donde
te diferencias, te distingues del lugar en donde estabas inicialmente y empiezas a formar parte de otro lado. Y en función de lo que uno haya aprendido, de lo que te mencionaba anteriormente, sobre cómo funcionan en mi mente las escalas jerárquicas y cómo yo trato a las personas que están bajo mi escala y sobre mi escala, ahí se van a ver muy patentemente reflejado ese tipo de aprendizaje. Yo creo que por eso también ha sido una revolución más bien actual, porque los conocimientos que tenemos hoy en día de todas estas cosas que están ocurriendo, no los teníamos quizás ni siquiera hace 20 o 30 años atrás. Y la verdad es que como que los cimientos, por lo que he visto, en realidad ahí tú me puedes corregir totalmente, pero como que los cimientos de las empresas y cómo funcionan están más bien fundados como en los 50, 60, donde este conocimiento no se tenía, ni siquiera se pensaba en ese tipo de cosas, la cultura era completamente distinta. Sí, bueno, en realidad la historia de la administración, ¿no? Parte con Taylor y Fayol hace un par de siglos atrás ya, ¿no? Podríamos hablar de un par el siglo XIX, fin del siglo XIX, eh, y eran elementos muy mecanicistas, por así decirlo, ¿no? No eran orgánicos. O sea, mecanicistas en la mirada y que tiene que ver incluso con las corrientes psicológicas del momento, ¿no? Tiene que ver con el causa y efecto, ¿cierto? La mirada más conductista, y después empiezan a aparecer otras miradas, una mirada más humanista, una mirada más sistémica. Por lo tanto, claro, todos estos aprendizajes, neurociencia es algo que empieza a estudiarse con fuerza desde los 90 en adelante, por eso aparece inteligencia emocional de Daniel Goleman y otros más, ¿no? Que no es un bestseller porque el gallo tenía mucha imaginación, sino que lo que escribe, lo escribe en base a ciencia, ¿no? A estudios científicos, entonces, comprobables, palpables, asibles. Entonces, en ese sentido, esto es una noticia en desarrollo, ¿no? Y quizás ciertas certezas y ciertas miradas de ver hoy día a las personas, a la jefatura y a las organizaciones, en unos años más va a estar quizás obsoleto. Y no porque nosotros queramos hacer hoy día cosas que están retrógradas, sino porque es la realidad que tenemos y es lo que conocemos. Pero fíjate, hay algunos que todavía siguen enraizados en una forma de gestionar, en una forma de liderar, en una forma de vivir el día a día, que no dice relación con los contextos actuales. Yo diría que el principal rol del ejercicio del liderazgo hoy es leer muy bien los contextos actuales y prospectar, y eso quiere decir anticipar, visualizar escenarios futuros que ya nos dimos cuenta, sobre todo en este periodo que estamos viviendo, que no tienen que ver con mantener ceteris paribus todas las variables hacia el futuro. O sea, antes cuando se hacía una planificación estratégica, uno decía, no, mira, o un presupuesto de venta o lo que sea, ¿no? Para el próximo año pongámosle 5% más, 10% más, porque va todo lineal, ¿no? Y hoy día nos dimos cuenta de que lo que nos pasó hoy día, o sea, lo que nos está pasando hoy día, ¿cómo lo proyectas? Pueden haber distintos escenarios. Si la vacuna de Oxford avanza más o menos rápido, o la vacuna de Moscú, ¿cierto? Si la crisis social, si sale la prueba o sale el rechazo y qué repercusiones va a tener eso. O sea, y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de las tomas de decisiones, no solo en la alta dirección, sino en los mandos medios también, decir, bueno, cuáles son los posibles escenarios a los que nos vamos a mover y cómo vamos a leer estos contextos para tomar decisiones que nos vienen dadas por lo que me dice el libro, y cómo vamos co-construyendo espíritu de cuerpo en los equipos para resolver como equipo. Fíjate que la posibilidad del ser humano de evolucionar a lo que fue, no fue porque fuera más fuerte que un mamut o un tirano rex, fue por la capacidad de asociarse para resolver, comillas, poder dominar, ¿no? Y fíjate que el rol de esas tribus, cuando eran más bien nómades, el rol del jefe de esa tribu era proteger a la tribu, que es distinto al rol que muchas veces hoy día ocupa el jefe, que el jefe no busca proteger a la tribu, busca protegerse él a costa de la tribu y los tira a los leones. No digo que todos los jefes sean así, ¿no? Pero
pero sí hay parte de esos comportamientos donde el jefe ve, oye, empezó a aparecer mucho un joven, ¿no? O un muchacho o una chica, ¿no? Que está brillando mucho, o sea, la apago, le corto la cabeza, la escondo, ¿no? Para que no me ponga en riesgo a mí. Y uno dice, bueno, si sale lo mejor de esa chica, de ese colaborador, habla bien de mi forma de liderar también. Entonces, ¿cómo romper ciertos paradigmas de tal forma que nos vaya bien aún nosotros y no solo que el jefe esté preocupado de que le vaya bien a él a costa de los otros, sino con los otros? Y hablar de un nosotros, esa mirada de comunidad que tú manifiestas, la encuentro tremendamente significativa. Bueno, ya estamos un poquito llegando al tiempo, ¿no? Nos quedan un par de minutos. No sé si hay dudas, preguntas o alguna otra pregunta que tengas tú también, Jorge, como para ir cerrando, ¿no? De hecho, vamos a revisar las preguntas que van a haber ido apareciendo en Facebook y aquí en el Zoom, que nos pueden dejar ahí en el chat. No sé si tendrán alguna pregunta en este momento, porque veo el chat y no me aparecen muchas preguntas, en realidad no me aparece ninguna. Bueno, la gracia de la tecnología, pues antes uno dice, bueno, si no había nadie o por la hora, digamos, no se pudo congregar a alguien, perfecto, pero esto se puede ver después y va a estar disponible para todas las personas. Y esa es otra de las gracias hoy día, ¿no? Que hoy día el conocimiento se está democratizando. Entonces, lo complejo no es tener o no tener acceso al conocimiento, sino que qué puedo hacer con este conocimiento eh, y qué puedo hacer desde el crear soluciones a partir de ese conocimiento, porque ese conocimiento no me da las respuestas exactas para resolver cada uno de los problemas que tenemos hoy día. Por eso, más que poner grandes, grandes, grandes respuestas en este espacio de conversación, queremos compartir grandes preguntas, ¿no? Y que tiene que ver con, oye, ¿cómo estamos mirando hacia el futuro los posibles escenarios que se nos pueden dar? ¿Qué capacidad estamos teniendo hoy día de leer contextos? Y aquí hay una trampa grande, y no creer que lo que me pasa a mí le está pasando a todos, porque las realidades que puedo tener en el equipo pueden ser diversas. Uno dice, oye, preocupémonos de la familia de los colaboradores. Hay colaboradores que viven solos, hay colaboradores que no viven con una pareja y con sus hijos, viven con sus papás. Y su gran complicación en este periodo bueno, ¿qué hago con mis papás? ¿No? Hay unos que viven solos bueno, otros que viven solas y tienen hijos. Entonces, le voy a exigir de la misma manera a esa mamá que está con hijos y que está tratando de hacer las clases, porque hoy día a los que tienen familia, a los que tenemos familia, y particularmente a las mamás solteras o que están solas viendo a sus hijos, se les hace muy complicado trabajar y además llevar la educación de sus hijos desde la casa, porque ya no es que lo llevas al colegio, ahora tienes que hacer todo desde la casa, y sobre todo cuando son niños chiquitos. Entonces, ¿cuánto me importa realmente el contexto de lo que les pasa a los miembros de mi equipo versus creer que lo que me pasa a mí linealmente le pasa también al otro, ¿no? Eh, Prospectar dónde van a estar las nuevas oportunidades. Fíjate, el mundo de la entretención se hace cada vez más necesario, pero la entretención presencial se complica. Fíjate, el mundo del turismo y todo, claro, se complican algunas cosas en el mundo del turismo presencial, Ujú. pero han aparecido soluciones como hacerte unos tours vía drones, donde expertos de la zona te van hablando, pero te van llevando con un dron que te lleva a los distintos lugares o distintos drones sincronizados, y a tu casa te llega la comida autóctona de la zona. Entonces tú dices, oye, ¿puedo vivir Buenísimo. una experiencia de entretención interesante hoy día en la era digital, pero que además está compuesta por un contexto mundial de crisis política, social, sanitaria, etcétera? Sí, pues, aparecen oportunidades. El tema es, estamos seteados y hemos entrenado la capacidad de crear, de pensar, de sentir con el otro, y esas son las facultades humanas más maravillosas que tanto los jefes como los miembros de los equipos de trabajo estamos llamados a entrenar en nuestras organizaciones. Ujú. La aceptación, adaptación y comunidad. Yo creo que eso es como un excelente mensaje y realmente es como la adaptación también porque
tal como tú dices, hay muchos contextos que han ido cambiando. Pero efectivamente hay negocios que igual han fructificado también en esta época, entonces no es como que la economía se haya detenido al 100%, sino que están cambiando, o sea, se están moviendo hacia otros elementos y Está hacia otros mutando. sectores, claro. Por ejemplo, recuerdo también el ejemplo de alguien que tenía un hotel que se había quebrado el hotel porque realmente no había turismo, pero que ahora estaban quizás convirtiéndolo más en restaurantes. Incluso hay un ejemplo de gente en Concepción que tenían un restaurante también y que después de eso, con todo este advenimiento de la pandemia, empezaron a vender mascarillas. Entonces, claro, ahí uno va viendo cómo se va adaptando y también yo creo que en eso un tema que habíamos hablado antes, que es la aceptación de cambiar y de aceptar que las cosas están ocurriendo y cómo me voy adaptando a ello, es súper clave y ese es un punto del cual lo dejaremos para un próximo capítulo, yo creo, porque es un tema en sí mismo, Es un tema definitivamente. así mismo. De todas maneras, pues bueno, pues un abrazo muy grande. Cariños, saludos a todos en las casas, particularmente, bueno, hay gente de distintas partes de Latinoamérica viendo este programa, pero particularmente los que estamos en Chile, se nos vienen las fiestas patrias, así que disfrutemos de estas fiestas patrias y a toda la comunidad, sobre todo de Latinoamérica, un abrazo grande, un deseo de un prosperar a nivel familiar, laboral para cada uno de nosotros, entendiendo que somos protagonistas para que esto pase y no esperar que de las autoridades venga todas las respuestas. Como comunidad civil, como sociedad civil y las empresas y las instituciones como organizaciones en sí, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar, sobre todo las pymes. Y el ejercicio del liderazgo aquí es un tema clave en esta era digital. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que nos han visto y los que nos están viendo de sus casas y desde las distintas partes de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias y que estén muy bien. Bien, gracias totales. Chao, chao. Gracias, Joaquín, por ese saludo.